inversa. La inversa de la inversa, pues es la función. La inversa de una función es única, es decir, una función solamente va a tener una inversa, no puede tener más o menos. Ahora, bueno, ahorita les explico eso una vez que deje de compartir. Esto es importante, la gráfica de una función y su inversa. Si yo hago la gráfica de una función y ahí mismo grafico la de la inversa, me voy a dar cuenta que la gráfica de una es la reflexión de la otra con respecto a la función identidad. Acuérdense que y igual a x se llama función identidad. Y igual a x se llama función identidad. ¿Por qué? Porque el valor de x es el mismo valor que va a obtener la función. La gráfica de la función identidad está aquí con línea punteada. Es una línea recta a 45 grados, siempre y cuando las escalas de los ejes sean iguales, porque acuérdense que se puede deformar esa escala y entonces pues ya no va a estar a 45 grados. Pero aquí podemos ver que la gráfica de una función y su inversa es el reflejo de una con respecto a la función identidad. Observen cómo aquí podemos ver que la función es x cuadrada y su inversa va a ser la función raíz cuadrada. Aquí están las gráficas de las dos. Entonces, si yo las pongo en una sola gráfica, observo que una es el reflejo de la otra con respecto a la función identidad. De hecho, aquí se alcanza a ver esa línea punteada que hemos estado comentando. Aquí se alcanza a notar un poquito en su libro. Bien. Aquí está lo que yo les había comentado el día de ayer. Sí les había dicho lo de los dominios restringidos, ¿no? Es decir, para que una función sea invertible, es decir, que tenga inversa, tiene que ser una función 1 a 1. Esa es una condición. Ahora, si una función no es 1 a 1, sí podemos invertirla, es decir, podemos encontrar su inversa, o lo que es lo mismo, podemos decir que es invertible, pero solamente en un dominio donde sea 1 a 1. Y de hecho eso es lo que pasa, por ejemplo, con las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas no son 1 a 1. Sin embargo, existe el seno inverso y el coseno inverso y la tangente inversa. ¿Por qué? Porque obviamente encontramos esas funciones, pero en un intervalo donde esas funciones son 1 a 1. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es una función cuadrática, es una parábola. Sabemos que no es 1 a 1 en su dominio. Si yo digo que una función no es 1 a 1, o sí lo es, me estoy refiriendo a que lo es en su dominio. ¿Sí? O sea, si yo digo, no, esta función no es 1 a 1, o esta función sí es 1 a 1, eso implícitamente estoy diciendo que lo estoy considerando bajo su dominio. Sin embargo, al restringir su dominio, puede ser que sí sea 1 a 1. Por ejemplo, esta función que es una parábola, que es la función x cuadrada más 1, no es 1 a 1 en su dominio, pero sí es 1 a 1 de 0 a infinito. ¿Ya se fijaron? ¿Quién me dice por qué esta sí es 1 a 1? Porque al trazar una línea solo toca un punto. ¿Quién dijo eso? Yo, Katia. Muy bien, efectivamente. ¿Por qué? Porque se cumple el criterio de la línea recta horizontal, ¿verdad? Entonces, no es 1 a 1 en su dominio, pero sí es 1 a 1 de 0 a infinito. Entonces, de 0 a infinito, sí podemos encontrar su inversa, y de hecho su inversa va a ser esta. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros decimos que sí vamos a
la podemos invertir en un intervalo. Generalmente hacemos referencia al más grandote, al intervalo más grande. En este caso puede ser de 0 a infinito o de menos infinito a 0. ¿Sí están de acuerdo, verdad? También es 1 a 1 de menos infinito a 0. Y esos son los intervalos más grandotes, porque también puedo yo decir que es 1 a 1 en el intervalo de 1 a 2. Y sí, claro, ahí también va a ser 1 a 1. Pero para fines prácticos siempre consideramos el intervalo más grande en el cual esa función es 1 a 1. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí está lo que yo les comentaba, lo de la función seno, lo de las inversas de las funciones trigonométricas. A ver, se los voy a explicar, déjenme ver a ver qué viene aquí. También viene la del coseno inverso. Ok. Y ya después de eso ya vienen los ejercicios. A ver, voy a explicar nada más una de las tres porque pues en las otras es exactamente lo mismo, pero lo voy a explicar acá al frente. Vamos a ver. Voy a graficar la función seno. La función seno varía entre qué valores. ¿Entre qué valores? ¿Entre qué valores? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. ¿Entre qué valores varía? Entre menos pi y pi. No, entre menos 1 y 1. Y un ciclo, recuerden que estoy analizando la del seno. ¿Cuál es el periodo de la función seno? ¿Cuál es? ¿Cuál es el periodo de la función seno? 2pi. 2pi. Bien. Ahora, la función seno, aquí tenemos pi, 2pi, menos pi, y sigue para allá. Bien. Y varía entre 1 y menos 1. ¿Es una función 1 a 1, sí o no? ¿Es una función 1 a 1, sí o no? ¿Sí es o no? ¿No escuchó? ¿No escucho? ¿Sí es o no? No, profe, ¿Por qué? porque se repite. O sea, pasan dos veces por la misma recta horizontal. Ok. No es 1 a 1. Entonces pensaríamos que no tiene inversa, que no se puede invertir. Sin embargo, sí podemos invertirla en un intervalo donde sea 1 a 1. ¿En qué intervalo es 1 a 1 la función seno? Puede ser 1 a 1 de pi medios a pi. Si se fijan que en este pedacito sí va a ser 1 a 1. Puede ser de pi medios a 3 pi medios, porque sí va a ser 1 a 1. Pero no puede ser, a ver, es
1 a 1 en el intervalo de 0 a pi. ¿De 0 a pi es 1 a 1? No, profe. ¿Es 1 a 1 en el intervalo de pi medios a pi? Sí, Sí. ¿Es 1 a 1 en el intervalo de menos pi medios a 0? sí, ¿De 0 a pi medios? sí también. Ok, muy bien. Pero yo voy a escoger el intervalo más grandote. Aquí obviamente hay muchos intervalos donde no es 1 a 1 y después sí lo es, para después no serlo y después volver a ser 1 a 1. Entonces voy a agarrar el intervalo más grandote y como son varios, voy a agarrar el que esté más cercano al origen para cuestiones prácticas. Entonces el intervalo donde es 1 a 1 más grandote y más cercano al origen es el de menos pi medios a pi medios. ¿Sí están de acuerdo o no? En ese intervalo, la función seno sí es 1 a 1 y por lo tanto en ese intervalo sí puedo invertirla. Y su función inversa es el seno inverso. ¿Ok? Seno inverso. Antes, me refiero a la época de sus papás, incluso cuando yo estaba chavillo, todavía alcancé a darme cuenta que también se le conoce como arcoseno. Incluso todavía se utiliza la palabra arcoseno. El arcoseno es lo mismo que el seno inverso. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. vamos a graficar las dos funciones. Este es pi medios, este es menos pi medios, aquí está 1 menos 1. Entonces, la función seno la puedo invertir en este pedacito. En este pedacito sí la puedo invertir. Ok. Este pedacito es el seno de X. ¿Cómo grafico al seno inverso? Lo puedo hacer de muchas cosas. De hecho, en su calculadora está esta tecla, seno y arribita seno inverso. Entonces lo pueden hacer por tabulación. Nada más una cosa muy importante que hay que entender. El dominio de una función trigonométrica es un ángulo. Un ángulo que de preferencia tengo que considerarlo en radianes. De preferencia. ¿Sí? Y el rango es un número. Es un número. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, verdad? Ustedes lo han visto. A ver, sáquense el seno de 30 grados. Le ponen allí en la calculadora seno de 30 en modo DEC, porque se lo estoy dando en grados, ¿sí o no? Y les va a dar 0.5. Ese 0.5 es un número. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, profe. Ah, Sí, caray, profe. ya cantó el gallo. ¿Verdad, señorita? Sí, se dio un gallito por ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Lo escucharon? Sí, profe. Bueno, entonces sí se entiende. El dominio de una función trigonométrica es un ángulo y el rango es un número. Por eso es que ok, bueno, les dije, seno de 30 igual, es 0.5, ¿verdad? ¿Sí o no? Seno de 30 grados es 0.5, no oigo. Sí, profe. Ok,
Pero ya dijimos que si yo voy a graficar no puedo utilizar grados, tengo que utilizar números. Y los números en grados son radianes. Entonces, 30 grados es pi sextos. Saquen pi sextos, el seno de pi sextos, pero tiene que estar en modo ¿qué? ¿En modo qué? Dec. No, Ra. rad. Radianes. En modo rad. ¿Cuánto les va a dar? Les va a dar 0.5, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces fíjense, esto es función trigonométrica. Dominio ángulo, pero ángulo en forma numérica. Claro que lo puedo meter también en grados, pero ya para graficar no. Y el rango número. Bien, en la inversa ya dijimos que va a ser al revés. ¿Sí están de acuerdo? En la inversa, en las trigonométricas inversas, el dominio, ¿quién va a ser? El dominio es un ¿qué? ¿Es un qué? Un número. Y el rango, un ángulo. Obviamente un ángulo de preferencia en forma numérica y por lo tanto en radianes. Entonces, quiere decir que esto vendría siendo para el seno. Pero para su inversa, que va a ser el seno inverso, esto debe de ser 0.5, pi sextos. Sí están de acuerdo, ¿verdad? Porque se cambia. A ver. Vamos a ver. Con la calculadora le voy a poner. ¿Sí saben cómo habilito el seno inverso? ¿Saben cómo habilito el seno inverso? Las calculadoras, dependiendo de qué marca sea, pueden tener la función shift o inversa. Chequen si tiene esta tecla o tiene esta tecla. ¿Cuál tiene? Rápido. Shift. Ok. Entonces, cuando yo oprimo esta tecla, voy a habilitar las funciones que están arriba. Si se fijan que tienen teclitas como esta, ¿no? Coseno y arribita está coseno inverso. Tienen teclita como tangente y arriba está tangente inversa. Tienen teclita como E a la X y acá tiene el logaritmo natural de X. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, profe. cuando oprimen esta tecla, se va a habilitar la función de arriba. Entonces, como yo quiero la del seno inverso, primero pongo Shift, luego seno, aunque ya sé que se va a habilitar esta, y luego meto el ángulo que, perdón, ojo, aquí ya me equivoqué, no le meto ángulo, le meto número. ¿Por qué? Porque es la inversa. Y ese número pues va a ser en este caso 0.5. ¿Sí? Ahora, muy importante, tengo que saber en qué modo estoy. Si yo estoy en modo DEC y hago esto, me debe de dar 30. Si yo estoy en modo RAD y hago esto, me debe de dar pi sextos, aunque probablemente no me lo va a poner así, sino que lo va a poner en forma decimal. ¿Quedó claro o no? Sí, profe. A ver, hagan eso, por favor. Rápido. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Fíjense entonces, ¿cómo trazo la gráfica de la función seno inverso? Lo puedo hacer con tabulación. Ya explicamos cómo. Pero yo lo voy a hacer gráficamente.
Bueno, lo voy a hacer gráficamente y luego vamos a hacer la tabulación para que tampoco se queden con la duda. Pero necesito que se ponga pila, por favor, ¿eh? Ya ven que si están dormidos, no vamos a poder, ¿vale? Oigo. Sí, profe. ¿Quién es el más enojón de todos? Yo, profe. ¿Eh? Oigo. No escucho. ¿Quién? Usted, profe. Bueno, entonces precisamente por eso hay que ponerse pila, porque ya ven que... Ok, a ver, fíjense bien. Este punto es el pi medios, 1, este punto es menos pi medios, 1. 30 grados vienen siendo pi tercios. Acuérdense que aquí pi medios son 90 grados, por lo tanto, pi sextos son 30 grados y viene siendo la tercera parte de 90. Todas estas cosas tengo que saberlas, por eso tengo que estar pilas. Pero no hay problema porque yo soy muy inquieto y soy, pues, una persona, un estudiante amante de las matemáticas, ¿sí o no? Soy un filomate, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, ustedes. ¿Están de acuerdo que pi tercios, 5, perdón, pi sextos, punto 5, aquí va a ser menos pi sextos, 0.5 para este punto? Bien, entonces los voy a voltear. Fíjense bien, este punto para la seno inverso va a ser el 1, pi medios. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? 1, pi medios. ¿Me explico? Sí, Ahora, Profe. ¿cuánto es pi medios? ¿Cuánto es pi medios? Pi medios es 1.57. No oigo. ¿Sí están de acuerdo que es 1.57, no? Sí, profe. Ok, entonces este punto va a ser el 1,1.57. Va a ser 1. ¿Dónde está el 1? Si esto es 1.57, el 1 puede quedar, el 1 pues sería más o menos por aquí. Acuérdense que esto es 1.57, entonces 1 sería cerquita de este valor. Y entonces 1 sería por aquí, porque acuérdense que lo cambio, es 1,1.57, entonces me va a quedar por acá. El problema es que ya no lo voy a poder graficar porque va a quedar muy abajo. Ay. Sí, me va a quedar, bueno, ya no lo alcanzan a ver, ¿verdad, chicos? No lo alcanzan a ver. No, profe. Bueno, es que no lo hubiera puesto más arriba, ya no se va a alcanzar a ver acá. Bueno, miren, me va a quedar más o menos así. Miren. Lo voy a hacer reflejando con respecto a la función identidad. Aquí voy a trazar la función identidad. Acuérdense que es 1, 1 menos 1, 1. Más o menos así sería la función identidad. Y entonces la gráfica de la función seno la voy a poner con negro. Va a ser más o menos así. ¿Sí se fijan que la negra es el reflejo del azul con respecto a la roja? ¿Sí? Sí, profe. Este punto lo reflejo con la función identidad, que es la roja, y me va a quedar aquí. Este punto lo reflejo con respecto a la función identidad, me va a quedar aquí. Este punto lo reflejo, me va a quedar aquí. Este punto. Aquí hay que decir que aquí se borró cuando le pasé el plumón, pero viene siendo más o menos así. Aquí está una curvita. Entonces, este punto se refleja con la roja, queda aquí. Este se refleja, queda aquí. Se refleja, queda aquí.
Este ahí queda, este se refleja, queda por aquí, se refleja, queda por aquí, queda por aquí, queda por aquí, queda por aquí. Me va a quedar más o menos así, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Así la sacaría yo gráficamente, reflejándola nada más con respecto a la función identidad. A ver, vamos a ver. Aquí el libro la pone. Miren, aquí está. Si se fijan que solamente en el intervalo de menos pi medios a pi medios es 1 a 1, la función seno, y aquí sí es posible sacar su inversa. Y vean, si se fijan cómo me queda más o menos como la dibujé aquí. Aquí está la función seno, es la que está aquí, miren, esa es la función seno. Aquí está la función identidad, que es y igual a x, y si se fijan que se refleja. Sí, me queda más o menos de esta forma. Aquí tal vez sí me faltó este pedacito aquí para acá, pero viene siendo así. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ahora, yo lo hice reflejándolo con respecto a la función identidad, que es la forma más rápida, pero lo pueden hacer también tabulando. ¿Cómo lo hago tabulando? Pues muy fácil. Aquí le doy valores a x para obtener valores del seno inverso. ¿Sí? Hago una tabulación. Ahora, ¿quién quedamos que era el dominio del seno inverso? ¿Quién es el dominio? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a ser el dominio del seno inverso? ¿Son qué? Números. Números. O sea, le doy, por ejemplo, le doy números en esta parte. Bueno, ya lo borré, pero le doy números en esta parte. Le doy números entre menos pi medios y pi medios. ¿Sí? No, perdón. Miento, es al revés. Es al revés. Le doy números entre menos 1 y 1. Porque acuérdense que el dominio viene siendo el rango del seno. Y el rango del seno es de menos 1 a 1. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí le entienden a eso? Oigo. Sí, profe. Fíjense. Le doy números entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque el rango del seno es entre menos 1 y 1 y ese rango va a ser el dominio del seno inverso. Por eso es que si le doy menos pi medios, si le doy menos pi medios, perdón, si le doy menos 1, a ver, hagan esto, pero con su calculadora en modo DEC, aunque ya sabemos que para graficar no vamos a utilizar grados. Háganlo en modo DEC y con menos 1 me va a dar menos 90. Con menos 0.7071 me va a dar menos 60. Con menos 0.5 me va a dar menos 0.5. Con 0 me va a dar 0. Con 0.5 me va a dar 30. Y con 0.7071, 60. Y con 1, 90. ¿Sí me da así o no? A ver, recuerden que tienen que ponerle, primero que nada, modo DEC. Ya una vez que estén ahí, Shift, seno inverso, y obviamente para los valores negativos hay que abrir paréntesis. ¿Sí me explico o no? O sea, me tengo que poner pilas. Si son negativos, tengo que ponerlo entre paréntesis. Y una cosa muy importante, la calculadora tiene dos signos negativos, hijos. Uno es más menos, esa teclita, y otra es esta.
¿Cuál es la que voy a usar? Esta. ¿Por qué? Porque con esta hago negativos, con esta es de resta. ¿Quedó claro, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Háganlo, por favor. Sí, profe, a mí sí me sale igual. ¿Sí? No oigo. Sí, ¿Sí sabían eso o no lo sabían? Sí, profe. Ahora, si yo voy a graficar, ya sé que no puedo utilizar grados. ¿Qué tengo que hacer? Pasarlo a radianes. Menos 90 es menos pi medios, menos 60 es menos pi tercios, menos 30 es menos pi sextos, 0 pues es 0, 30 es pi sextos, 60 grados es pi tercios, ¿vale? 90 es pi medios. Ahora, ustedes van a decir, ¿cómo voy a graficar eso? Bueno, pues tengo que hacer la división. Menos pi medios es menos 1.57. ¿Cuánto es pi menos pi tercios? ¿Cuánto es? Rápido. Rápido. ¿Cuánto es pi tercios? Pónganle pi división 3 igual. Menos 1.04. Hay que ponerse pilas, mijos, por favor, ¿no? Oigo. ¿Sí? Menos 0.52. 0.520 y aquí va a ser 0.52, 1.04, 1.57. Así de fácil. ¿Sí o no? Sí, profe. sí, profe. Está muy fácil esto, ¿sí o no? Está bien sencillo. ¿Sí o no está bien fácil? Ni chiste tiene, ¿verdad? Oigo, Así es, profe. oigan, estaba presentando, muchachos. ¿Por qué no me dicen que estaba presentando? Bueno, voy a dejar eso sí para que se vea, porque si no, no se va a notar en el video. Se ve esa tabla que acabamos de construir. Y ahora sí me vuelvo a compartir. ¿Cómo sacamos la gráfica de la función coseno? Hacemos lo mismo. ¿Sí? Voy a hacer la gráfica de la función coseno y voy a hacerla en un intervalo donde sea 1 a 1. Entonces, la gráfica de la función coseno, ya está muy clarito esto. A ver, vamos a ver si estos ya están. Si no, tengo muchos plumones, pero pues hay que acabárselos bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Varía entre menos 1 y 1. Aquí tenemos pi medios. Aquí, no. Pi. Porque si me voy de pi medios en pi medios va a quedar muy para allá. 2pi. Y sabemos que la grafiquita del coseno es esta, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Más o menos así. Aquí es pi medios, aquí menos pi medios. Y obviamente llega hasta acá a menos pi. Aquí va a ser menos pi. ¿Sí? Ay, me quedó medio fea, ¿verdad? ¿Sí o no? Se ve muy fea. No oigo. Sí, profe, quedó un poco chocar. Está medio fea, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Más o menos, ¿eh? O sea, porque pues ahorita sí no. Acá va a ser 3pi. Y en 3pi tenemos un valle. En múltiplos impares de pi son valles y en múltiplos pares cresta. ¿Sí o no? Y nodos
nodos tenemos en múltiplos impares de pi medios. Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, así, ad infinitum. Luego, positivos y negativos. Bien, ¿en qué intervalo la función es 1 a 1? ¿Cuál sería el intervalo donde es 1 a 1 y que esté más cerca del origen? Y obviamente el intervalo más grande. ¿Cuál sería? A ver. ¿Dónde? ¿No? De 0 a pi. De 0 a pi. Sí es 1 a 1 y es el que está más cercano al origen. ¿Están de acuerdo que aquí sí es 1 a 1? Sí, profe. Habrá quien diga, pero también puede ser de menos pi a 0. De menos pi a 0 también es 1 a 1. Efectivamente. De menos pi a 0 también es 1 a 1, pero de preferencia se utilizan valores positivos. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, aquí sí podemos trazar la función inversa. La inversa de la función, coseno. Es decir, la función coseno de x es 1 a 1 en el intervalo de 0 a pi. ¿Sí? Y entonces la coseno inverso va a existir de menos 1 a 1. Porque acuérdense que se intercambian el dominio y el rango respectivamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y lo mismo para la función tangente. Va a ser exactamente lo mismo. Vean, aquí tenemos la gráfica de la función tangente. Entonces, hay muchos intervalos donde es 1 a 1. Por ejemplo, en el intervalo de menos 3 pi medios a menos pi medios es 1 a 1. También lo es de menos pi medios a pi medios. Y de pi medios a 3 pi medios también. Y de 3 pi medios a 5 pi medios. Pero el más cercano al origen es de menos pi medios a pi medios. Por eso es que aquí sí podemos, aquí sí es 1 a 1. Y entonces su inversa va a ser la tangente inversa. Y vean cómo es el reflejo. Intercambiamos, es como si intercambiáramos el eje Y por el eje X y viceversa y obtenemos esta gráfica. ¿Sí? Ahorita con ejemplos va a quedar más claro esto. ¿Sí me explicó? Sí, y bueno, y aquí tenemos ya para las funciones trigonométricas recíprocas. ¿Cuáles son las trigonométricas recíprocas? Pues ya lo sabemos. Son la secante, que es el inverso multiplicativo o recíproco del coseno. La cosecante, que es el recíproco o inverso multiplicativo del seno, y la cotangente, que es el recíproco o inverso multiplicativo de la tangente. Una cosa muy importante. Ya dijimos, lo voy a poner aquí. Esto es muy importante. Y hasta se los voy a poner rojo, para que quede aquí bien claro. La función inversa de x no es la recíproca o inversa multiplicativa. Esto no es exponente. No es exponente. En el caso de las funciones, este superíndice no es exponente.
¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Sobre todo en las trigonométricas. Porque en las polinomiales, logarítmicas, exponenciales, algebraicas, sí puede representar exponente. Pero en la notación de función, no es exponente, es función inversa. Y precisamente como no es exponente, no es la inversa multiplicativa o recíproca. La inversa multiplicativa o recíproca es esto. Aquí sí es exponente. Aquí sí estoy elevando la función a la -1. Sí lo alcanzan a ver, ¿no? Aquí sí es exponente. Esto sí es esto, pero esto no es esto. ¿Sí? No oigo. Sí, profe. Entonces, seno inverso, bueno, primero que nada, arcoseno es lo mismo que seno inverso. Es lo mismo que seno inverso. Pero esto no es lo mismo que 1 sobre seno. En las trigonométricas, ahí sí hay que tener cuidado. Esto no es exponente, esto es inversa. Y como no es exponente, entonces no es esto. ¿Esto qué es? Esto es secante, perdón, cosecante. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Si yo quisiera decir recíproca del seno, o sea, esto, entonces debo de ponerlo así. Así sí estoy diciendo que es seno de x a la -1. Aquí sí es exponente. Y entonces esto sí es cosecante. Pero esto no es recíproca o inversa multiplicativa, es función inversa. Ahora, esto generalmente ocurre con las funciones trigonométricas, porque con las exponenciales y las otras que les dije no hay ninguna bronca. ¿A qué me refiero? Que si yo tuviera x a la -1, no estoy diciendo que es la inversa de x. Aquí sí estoy diciendo que es 1 sobre x. O lo que es lo mismo, x a la -3 sí es 1 sobre x cúbica. Aquí sí, bueno, pero estamos hablando cuando es -1. No me meta con otros valores. Aquí sí. O incluso esta. Si yo le pongo así, e a la -x, que ahorita vamos a estudiar esas funciones, les van a encantar, ¿eh? O sea, no sé, yo siento que hasta ya después ya ni van a querer ver papelitos 4 y esas cosas, ya se van a meter seguramente a lo mejor a puras mates. Digo, a ver, y entonces esto no es inversa de la exponencial, no, esto es 1 sobre a la x. ¿Sí me explico? O sea, aquí sí, pero en las trigonométricas sí hay que tener cuidado. E a la -x es lo mismo que e a la x a la -1. Ahí sí. Y esto es 1 sobre a la x. Creo que sí le entienden a esas cosas, ¿verdad? ¿Ven que ustedes son bien inteligentes? ¿Sí o no? Y bien, Sí, profe. entonces, pues, nah, pues eso ya lo sabía, ¿no? Así como que, pues, ok. Muy bien, y aquí ya están los ejercicios. Obviamente esto es lo que a ustedes les encanta, nada más déjenme dejar de presentar porque no va a salir esto en el video, porque no me dijeron que estaba presentando. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Continuamos entonces. Y continuamos con los exercises. Ya no más.
A ver, fíjense bien. Nos dice, vuelve a leer la teoría y explica por qué estas funciones no son uno a uno. Bueno, fíjense bien. Aquí les voy a dar un tip muy rápido. Un tip muy rápido. ¿Ok? A ver. Una función que se refleja con respecto al eje Y es 1 a 1, ¿sí o no? Una función que se refleja con respecto al eje Y es 1 a 1, ¿sí o no? Rápido. Puntos, puntos. ¿No escucho? ¿Sí es o no es? ¿Me oyen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Es 1 a 1, sí o no? Sí, profe. Una función que se refleja con respecto al eje Y es 1 a 1, sí o no. Incluso hasta háganlo. A ver, puntos al que responda correctamente y diga por qué. Sale. ¿Luego? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí es 1 a 1? ¿Sí, no? No sé, te estoy preguntando yo. Pues según yo sí. Ok. Dice su compañero que sí. ¿Alguien más? Sí, yo también creo que sí. Bien. ¿Alguien más? Yo también creo que sí. Ok. Bueno, pues la respuesta es no. No es 1 a 1. No es 1 a 1. ¿Por qué? De hecho, aquí la acabo de borrar, pero voy a poner otro ejemplo. Si es una función 1 a 1, perdón, si es una función que se refleja con respecto al eje Y, no es 1 a 1 porque ya no cumple el criterio de la recta horizontal. Entonces, toda función que se refleje con Y no va a ser 1 a 1. ¿Quedó claro? Entonces, la respuesta es no, y es por eso. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo recuerdo cuáles son las funciones que se reflejan con respecto al eje Y, me acuerdo que se llaman funciones pares. Toda función que sea par se va a reflejar con respecto al eje Y por lo tanto no va a ser 1 a 1. Ahora, yo les expliqué por qué se llamaban funciones pares y les dije que se tomaba como base los polinomios. Si tú tienes un polinomio donde todos los exponentes sean pares, todos, pues va a ser par, función par. Pero aun cuando no todos lo sean, lo que se puede concluir es que hay un desplazamiento y sobre todo aquí si analizamos lo que ya vimos de las funciones polinomiales, acuérdense que ya hicimos un análisis del comportamiento general, sobre todo cuando eran polinomios de orden superior, de que dijimos, bueno, basta factorizar el término principal, analizar el signo del coeficiente para saber qué comportamiento tiene.
Entonces, si el comportamiento final es hacia arriba, es en el mismo sentido, ya sea a la derecha o a la izquierda, no va a ser 1 a 1. No va a ser 1 a 1. En cambio, o si va hacia abajo por ambos lados, tampoco va a ser 1 a 1. Sería 1 a 1 si solo si va hacia arriba en un lado y hacia abajo en el otro, o al revés. Pero recuerden también que ese es el comportamiento final, y se consideraba también la cuestión de los ceros, porque en los ceros puede ser que suba y luego tenga que bajar, o bien baje y tenga que subir, y entonces ese subir y bajar, o bajar y subir, ya me da una curvita que obviamente no va a cumplir la condición de la recta horizontal. Entonces, si yo analizo estos ejercicios que vienen aquí en su libro, vean, esto es una función x cuadrada. Esto, primero que nada, como es cuadrática, va a ser una parábola. Y yo sé que toda parábola no es 1 a 1. Entonces, la razón que yo pondría aquí sería, como es una función cuadrática y su gráfica es una parábola, no es 1 a 1 porque toda parábola no lo es. ¿Sí? La número 2. Si yo observo, es una función polinomial de cuarto grado, pero todos los exponentes son pares. Y como todos los exponentes son pares, es una función par, que acabamos de explicar que toda función par no va a ser 1 a 1 porque se refleja con respecto al eje Y. Creo que sí quedó claro eso, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces vamos a continuar. Determine si la función dada es 1 a 1 al analizar su gráfica. Bueno, vamos a analizar, por ejemplo, la 8. A ver rápidamente la 8. A ver si es 1 a 1. Porque si no es 1 a 1, pues no importa. Podemos sacar su inversa restringiendo el dominio. Eso ya lo vimos. Ay, nada más que el problema es que ya son las 4, ¿verdad? Yo creo que lo vamos a tener que dejar para mañana. Ya no nos va, no, en un minuto no lo acabamos. Tendría que ir muy rápido y pues como que no está bien, ¿verdad? Como que no saborearían la delicia de ese problema. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Pónganse a estudiar diario, por favor, muchachos, porque pues porque ya